Mi nombre es Daniela Herrera, y tengo 34 años. Esta es la historia de cómo la muerte de mi padre me reveló que no lo conocía en absoluto, y de cómo 72 horas pueden cambiarlo todo. Mi padre, Víctor Herrera Sánchez, murió un jueves, 14 de septiembre de 2023, a las 3:18 de la tarde en el Hospital San Javier de Guadalajara. Tenía 63 años, demasiado joven para morir, pensé cuando recibí la noticia, aunque sé que la muerte no respeta cronogramas. Infarto masivo, fulminante, el tipo de muerte que los médicos describen con términos clínicos que no logran capturar el horror de la realidad: paro cardiorrespiratorio súbito, insuficiencia ventricular aguda, muerte cardíaca súbita, palabras que significan simplemente que su corazón, ese órgano que había latido sin descanso durante 63 años, decidió detenerse, permanentemente, sin advertencia, sin oportunidad de despedida. Murió en la sala de urgencias. Los paramédicos habían hecho RCP durante todo el trayecto desde su casa en Zapopan. 25 minutos de compresiones torácicas, de intentos desesperados de reiniciar ese corazón obstinado, pero cuando finalmente lo estabilizaron lo suficiente para trasladarlo a la sala de reanimación, su corazón dejó de latir nuevamente, esta vez de forma definitiva. Los médicos trabajaron otros 15 minutos, desfibrilación, adrenalina, todo el arsenal médico, antes de que el cardiólogo de guardia finalmente mirara el reloj y pronunciara las palabras que lo hacían oficial. Hora de defunción, 3:18 de la tarde. Esas palabras específicas quedarían grabadas en mi memoria por razones que aún no entendía. El doctor que nos dio la noticia final, un hombre joven, demasiado joven para tener que pronunciar esas palabras tan frecuentemente como seguramente lo hacía, usó la frase que todos los doctores parecen usar: hicimos todo lo posible. Pero todo lo posible no fue suficiente. Yo estaba en mi oficina de arquitectura en la colonia americana, cuando recibí la primera llamada. Era justo después de la hora de comida. Acababa de regresar de una junta difícil con un cliente. Estaba tomando café tibio de la mañana, revisando correcciones de planos, preparándome mentalmente para una tarde que prometía ser larga. Tenía 3 proyectos en etapas críticas, reuniones pendientes, plazos que se acercaban peligrosamente. Los problemas normales de una arquitecta de 34 años, tratando de construir una carrera en un campo dominado por hombres. Cuando el teléfono sonó y vi el nombre de Camila en la pantalla, mi primer pensamiento fue irritación. Mi hermana menor tenía la costumbre de llamar en momentos inconvenientes para hablar de sus propios dramas, problemas con su novio del mes, conflictos en el trabajo, decisiones triviales que convertía en crisis existenciales. La quería profundamente, pero a media tarde de un jueves ocupado, no estaba de humor para su último drama. Pero cuando contesté y escuché sus sollozos, no su llanto dramático usual, sino algo más profundo, más desgarrador, más real, supe inmediatamente que algo terrible había pasado. Dani, papá, ambulancia, ven al hospital ahora. No recuerdo qué dije. No recuerdo colgar el teléfono. Solo recuerdo agarrar mi bolso, gritarle algo a mi asistente sobre una emergencia familiar, correr hacia mi coche sin siquiera cerrar la oficina con llave, y manejar con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que yo también tendría un infarto. Llegué al Hospital San Javier 20 minutos después. Para entonces ya era demasiado tarde. Cuando entré a la sala de espera de urgencias, mi madre Beatriz estaba sentada con la espalda muy recta, su postura perfecta de siempre, la única armadura que le quedaba. Camila lloraba contra su hombro. Mi hermano mayor Roberto estaba de pie junto a una ventana, mirando hacia afuera sin ver nada, con los hombros tensos de alguien intentando no derrumbarse. Se fue. Fue todo lo que Roberto pudo decir cuando me vio. Su voz sonaba hueca. Se fue, Dani. Así de rápido. El doctor dijo que no sufrió, que fue instantáneo. Pero yo sabía que nada es realmente instantáneo, que incluso la muerte más rápida toma tiempo, segundos, minutos, tiempo suficiente para darte cuenta de que algo está terriblemente mal, tiempo suficiente para tener miedo. Pasamos las siguientes horas en un estado de shock automatizado, firmando papeles que apenas leía, llamando a familiares con palabras que sonaban ensayadas, tomando decisiones que nunca imaginas tener que tomar sobre alguien que amabas: la funeraria, el ataúd, las flores, el obituario para el periódico. Y entonces llegamos a la pregunta que divide familias: ¿entierro o cremación? Papá nunca había hablado de esto explícitamente, o al menos yo pensé que no. Mamá quería cremación. Más simple, más higiénico, más moderno. Roberto no tenía preferencia fuerte. Camila estaba demasiado devastada para opinar coherentemente. Yo estaba inclinándome hacia la cremación también. Más práctica, menos costosa, más acorde con mi visión pragmática del mundo.
cuando mamá dijo algo que me detuvo. Tu padre dejó algunos documentos en su estudio. Papeles de trabajo, pensé, pero tal vez deberíamos revisarlos antes de tomar decisiones finales, por si hay instrucciones que no conocemos. El estudio de papá estaba en la casa familiar en Zapopan, en la colonia residencial donde crecimos Roberto, Camila y yo, una casa de 2 pisos con jardín pequeño pero bien cuidado, paredes color terracota que papá mismo había pintado hace 10 años, ventanas con rejas de hierro forjado que mamá había insistido en instalar después de que la casa de los vecinos fuera robada. Era el tipo de casa que aparece en las revistas de decoración bajo el título Encanto Mexicano Tradicional, vigas de madera en los techos, pisos de barro cocido, una fuente en el patio central que papá reparaba constantemente porque siempre tenía alguna fuga pequeña. El estudio de papá era su santuario personal, una habitación en el segundo piso, no muy grande, tal vez 3 metros por 4, pero perfectamente organizada de la forma obsesivamente meticulosa que caracterizaba todo lo que papá hacía. Estantes de madera del piso al techo, llenos de libros técnicos de ingeniería civil con títulos intimidantes como mecánica de suelos avanzada y diseño estructural de concreto reforzado, su escritorio antiguo de caoba oscura que había heredado de su propio padre, la computadora Dell que había comprado hace 3 años después de que la anterior muriera espectacularmente con chispas y olor a plástico quemado, fotografías familiares en marcos de plata ordenados cronológicamente en un estante especial, mamá joven en su boda, nosotros 3 de bebés, vacaciones familiares en Puerto Vallarta, graduaciones, cumpleaños, navidades congeladas en el tiempo, y sobre el escritorio su libreta de notas de piel café donde anotaba todo, ideas de proyectos, cálculos estructurales, listas de pendientes, recordatorios para sí mismo, una libreta que había usado religiosamente durante años y que ahora yacía cerrada, sus secretos sellados para siempre. Entramos los 4, mamá, Roberto, Camila y yo, como si estuviéramos profanando un templo, porque en cierta forma lo era. Papá nunca permitía que nadie entrara a su estudio sin permiso explícito. Era su espacio privado, el único lugar en la casa donde podía retirarse cuando necesitaba silencio, concentración, soledad para pensar. Respetábamos eso sin cuestionar. Incluso mamá tocaba la puerta antes de entrar, pero ahora papá estaba muerto, y su estudio se sentía diferente, no sagrado sino abandonado, como si el espacio mismo supiera que su ocupante nunca regresaría, y ya estuviera empezando a transformarse en algo nuevo, un museo, una reliquia, una habitación llena de objetos que ya no tenían propósito más allá del recuerdo. El aire olía a papá, esa mezcla peculiar de café mexicano fuerte, papel viejo, y la loción para después de afeitar Old Spice que usaba desde que tengo memoria, un olor que nunca había notado conscientemente cuando él estaba vivo, pero que ahora me golpeó con fuerza tan brutal que tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. «Está bien, mija», dijo mamá, poniendo su mano en mi hombro, pero su voz temblaba. Ella también lo estaba sintiendo, esa presencia ausente, ese vacío que tiene forma. El escritorio estaba ordenado como siempre. Papá era meticuloso con sus espacios de trabajo. Todo tenía un lugar asignado, todo estaba etiquetado con su letra clara. Y ahí, en el centro exacto del escritorio, imposible de ignorar, había un sobremanila grande con una etiqueta que decía simplemente, «Para abrir después de mi muerte». Las palabras estaban escritas en la letra de papá, con marcador negro permanente, subrayadas 2 veces. Mamá lo tomó con manos temblorosas. Por un momento solo lo sostuvo, como si pesara más de lo que debería. Luego rompió el sello y lo abrió con cuidado. Dentro había varios documentos perfectamente organizados en carpetas etiquetadas. Testamento notariado, pólizas de seguro de vida, títulos de propiedad de la casa y el coche, información de cuentas bancarias, todo lo que necesitaríamos saber, organizado con la eficiencia típica de papá. Y al fondo del sobre, en un compartimento separado, había 4 cartas escritas a mano en el papel membretado color crema que papá usaba para correspondencia importante. Cada una tenía un nombre en la parte superior en su caligrafía impecable. Para Daniela, para Roberto, para Camila, para Beatriz. «Mi amor, hay una para cada uno», dijo mamá, sacando las cartas con reverencia, como si fueran reliquias sagradas. Su voz se quebró. Nos dejó cartas. «¿Las leemos ahora?», preguntó Camila. Su voz pequeña, vulnerable, como si tuviera 10 años otra vez. «Creo que deberíamos», dijo mamá, antes de tomar decisiones sobre el funeral, por si hay instrucciones. Abrí mi carta con dedos que temblaban tanto que casi rasgo el sobre. La letra de papá, esa caligrafía perfecta y controlada que había practicado durante años, hasta que cada letra era una obra de arte. Llenaba la página en líneas perfectamente rectas,
sin necesidad de renglones guía. Mi querida Daniela, comenzaba, leí en silencio mientras lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta en algunos lugares, haciendo que las palabras se volvieran borrosas. Papá escribía sobre lo orgulloso que estaba de mí, de mi carrera como arquitecta que había construido desde cero sin su ayuda, de mi independencia que a veces lo preocupaba pero que en el fondo admiraba profundamente, de la mujer fuerte e inteligente en la que me había convertido. Palabras hermosas, palabras que nunca me había dicho en voz alta porque no era hombre de expresar emociones fácilmente, pero que claramente había sentido todo este tiempo. Y luego, después de 2 párrafos de elogios y amor paternal, había una sección que me heló la sangre. Hay algo más que necesito pedirte, algo que sonará extraño, lo sé, tal vez incluso preocupante, pero confía en mí, Daniela, como siempre has confiado. Cuando muera, y todos morimos eventualmente, mi amor, no hay escapatoria para ninguno de nosotros. Necesito que hagas algo por mí, algo que tal vez no entiendas de inmediato pero que te ruego que cumplas al pie de la letra. El siguiente párrafo estaba escrito en letras notablemente más grandes, subrayado 3 veces con tinta roja. No permitas que me cremen. Insiste, sin importar lo que digan otros, en que mi cuerpo sea preparado para entierro tradicional con embalsamamiento completo, y esto es lo más importante, lo más crucial de todo. No permitas que me entierren hasta que hayan pasado exactamente 72 horas desde la hora oficial de mi muerte, no 3 días aproximados, no 2 días y medio, exactamente 72 horas contadas desde el momento en que un médico certifique mi defunción, ni 1 hora menos. Mi respiración se detuvo por completo. Si te preguntan por qué, continuaba la carta, di que es una tradición familiar antigua, di que es un requisito religioso que cumplimos en memoria de tus abuelos. Di lo que necesites decir para que te dejen hacerlo, pero asegúrate de que se cumpla exactamente. Confío en que harás esto por mí, Daniela. Confío en ti más que en nadie en este mundo. La carta continuaba en letra normal. En 72 horas, todo quedará claro. Hay razones para esta petición. Buenas razones basadas en años de trabajo que nunca te conté. Razones que no puedo explicar en esta carta pero que entenderás cuando llegue el momento preciso. Por favor, hija, haz esto por tu viejo padre, y pídeles a tus hermanos y a tu madre que confíen en ti, que confíen en mí una última vez. La carta terminaba con: te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre te he amado, siempre lo haré. Papá. Levanté la vista lentamente, sintiendo que el mundo se había vuelto irreal. Mamá, Roberto y Camila estaban mirando sus propias cartas con expresiones que iban de la confusión al shock. ¿El tuyo dice algo inusual?, preguntó Roberto cuidadosamente, como si no quisiera admitir lo que había leído. Define inusual, respondí, aunque sabía exactamente a qué se refería. El mío dice que no lo cremen, dijo Camila, su voz temblando, que esperemos exactamente 72 horas, que es importante, que confíe en Dani para asegurarme. El mío también, dijo Roberto. 72 horas desde la hora oficial de muerte, y que tú te encargarías de que se cumpliera. Todos miramos a mamá. El mío, mamá tragó saliva con dificultad. Dice lo mismo. No cremación bajo ninguna circunstancia. 72 horas exactas de espera antes del entierro. Y dice que confíe en Daniela completamente para asegurarme de que se cumpla cada detalle. Hizo una pausa, y que en 72 horas entenderíamos por qué. Silencio absoluto en el estudio de papá. Solo el tic-tac del reloj antiguo en la pared marcando segundos que de repente parecían importar más de lo que deberían. ¿Qué significa esto?, susurró Camila finalmente. No lo sé, admití. Miré mi reloj. Eran las 9 de la noche. Papá había muerto a las 3:18 de la tarde. Pero si vamos a hacerlo, necesitamos empezar a contar. Murió oficialmente a las 3:18 de esta tarde. 72 horas desde entonces sería, hice el cálculo mentalmente, domingo a las 3:18 de la tarde. Eso es menos de 3 días, dijo Roberto. Es 2 días y medio. 72 horas son exactamente 3 días, corregí. 3 días de 24 horas. Papá fue muy específico sobre esto. ¿Pero por qué? Mamá se veía perdida. ¿Por qué exactamente 72 horas? ¿Qué puede pasar en 72 horas que no pasaría en 60 o en 80? No lo sé, repetí, pero papá nunca pedía cosas sin razón. Y si fue tan específico sobre el tiempo, entonces debemos cumplirlo, terminó Roberto, exactamente como lo pidió. Los 4 nos miramos. En el aire flotaba una pregunta que nadie quería verbalizar. ¿Qué esperamos que pase? Entonces lo hacemos, dijo mamá finalmente, con esa determinación que aparecía cuando tomaba decisiones importantes. 72 horas, como tu padre pidió. Y así, en lugar de proceder con la cremación que habíamos estado considerando, llamamos a la funeraria Galloso,
la más establecida de Guadalajara, y pedimos que prepararan el cuerpo de papá para un velorio prolongado. El director de la funeraria, un hombre mayor llamado señor Mendoza con voz profesionalmente compasiva, pareció genuinamente sorprendido por la petición. 72 horas completas, repitió. Es muy inusual, señora Herrera. Generalmente hacemos velatorios de 24 a 48 horas como máximo antes del entierro o cremación. 72 horas requeriría preparación especial muy cuidadosa. Lo entendemos, dijo mamá con voz firme, y pagaremos lo que sea necesario. Es una tradición familiar que debemos cumplir. Hubo una pausa. Necesitaremos hacer embalsamamiento arterial completo, no solo cosmético, explicó el señor Mendoza. Refrigeración continua de la sala, monitoreo constante de temperatura y humedad, y tendré que verificar con las autoridades de salud que no haya problemas legales con un velorio tan prolongado. Haga lo que tenga que hacer, dije, pero es crucial que sean exactamente 72 horas desde la hora oficial de muerte. El certificado de defunción dice 3:18 de la tarde de hoy. Necesitamos que el cuerpo permanezca en capilla ardiente hasta el domingo a las 3:18 de la tarde exactas. El señor Mendoza hizo una pausa larga. Entiendo. Permítanme hacer unas llamadas. Si todo está en orden legalmente, podemos comenzar la preparación esta noche. El velorio podría empezar mañana por la mañana y continuar hasta el domingo por la tarde como piden. 3 horas después, el señor Mendoza nos llamó de vuelta. Las autoridades de salud habían aprobado el velorio prolongado. Técnicamente no había ninguna ley contra ello, siempre y cuando el cuerpo estuviera apropiadamente preservado y en instalaciones adecuadas. El embalsamamiento completo estaba en proceso. Todo estaría listo para el viernes por la mañana. El velorio comenzaría viernes 15 de septiembre a las 10 de la mañana y terminaría, exactamente 72 horas después de la muerte de papá, el domingo 17 de septiembre a las 3:18 de la tarde. 72 horas. Ni una más, ni una menos. Y ninguno de nosotros tenía la menor idea de qué estábamos esperando que pasara. El velorio se instaló en la funeraria Galloso de Avenida Chapultepec, una de las más antiguas y respetadas de Guadalajara. La sala que nos asignaron era grande, capacidad para 100 personas, con paredes color crema apagado, sillas acolchonadas dispuestas en filas ordenadas, y al frente, sobre una plataforma ligeramente elevada, el ataúd de madera oscura donde descansaba papá se veía en paz. El maquillador funerario había hecho un trabajo excepcional. Papá lucía como si estuviera durmiendo profundamente, no como un cadáver preparado químicamente. Su traje gris favorito, el que usaba para ocasiones especiales, sus manos cruzadas sobre el pecho en posición tradicional, los ojos cerrados detrás de párpados que nunca volverían a abrirse, excepto que no estaba durmiendo. Estaba muerto, o eso creíamos. El primer día, viernes 15 de septiembre, fue un desfile interminable de familiares, amigos, colegas de trabajo que nunca habíamos conocido. Llegaban en olas constantes desde las 10 de la mañana, todos con flores, gladiolas blancas, rosas rojas, arreglos elaborados con listones que decían «Descanse en paz» en letras doradas cursivas, con condolencias murmuradas en ese tono especial que la gente usa en los funerales, ese tono entre susurro y voz normal, que se supone transmite respeto pero que solo suena artificialmente solemne, con historias sobre papá que nunca habíamos escuchado, revelando facetas de un hombre que pensábamos conocer completamente pero que aparentemente había guardado partes enteras de sí mismo separadas de su vida familiar. Su mejor amigo de la universidad, Jorge Martínez, un hombre corpulento con bigote gris que me abrazó con fuerza que me dejó sin aire, contó sobre cómo papá lo había salvado académicamente durante el tercer semestre de ingeniería. Estaba reprobando cálculo integral, dijo Jorge, su voz ronca de emoción contenida, completamente perdido. No entendía absolutamente nada de derivadas parciales, integrales triples, teoremas de Green. Mi promedio estaba en caída libre, y estaba a punto de perder mi beca, mi única forma de pagar la universidad. Pero Víctor se sentó conmigo cada tarde durante un mes entero en la biblioteca, explicándome los conceptos una y otra vez con esa paciencia infinita que tenía, usando ejemplos de estructuras reales que podía visualizar. Nunca se frustró conmigo. Nunca se rindió incluso cuando yo estaba seguro de que era caso perdido. Me pasó sus apuntes, los apuntes más organizados y claros que jamás he visto en mi vida, como pequeñas obras de arte, y me ayudó a estudiar hasta que finalmente algo hizo clic en mi cabeza y entendí. Pasé el examen final con 82, salvé mi beca, me gradué, y todo gracias a Víctor. Jorge se limpió los ojos con el dorso de su mano grande. Le debo literalmente mi carrera. Sin él estaría trabajando en algo completamente diferente. Probablemente ni siquiera sería ingeniero. Me sorprendió. Papá nunca había mencionado esto. Nunca había hablado sobre ayudar a Jorge.
sobre pasar horas tutorándolo, sobre ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de su mejor amigo. Era tan típico de él, hacer cosas buenas, importantes, transformadoras para las personas, y nunca buscar reconocimiento o agradecimiento a cambio. El ingeniero Ramírez, un colega del trabajo de papá que llegó directo de una obra de construcción todavía con su casco amarillo y chaleco reflectante naranja cubierto de polvo de concreto, habló de un proyecto crítico que papá había salvado hace 5 años. Estábamos construyendo un puente vehicular sobre la autopista Guadalajara-Zapopan, explicó, sus manos grandes y callosas gesticulando mientras hablaba con la pasión de alguien reviviendo un momento crucial, y hubo un problema serio con la fundación. El suelo no era lo que los estudios geotécnicos preliminares habían predicho. Era más inestable, más blando, con capas de arcilla expansiva que nadie había detectado. Los ingenieros estructurales estaban en pánico total. El presupuesto ya estaba sobrepasado por 3 millones de pesos. El cronograma estaba retrasado 2 meses, y el cliente, el gobierno estatal, estaba amenazando con cancelar el contrato y demandas por millones. Ramírez sacudió la cabeza con admiración genuina, pero Víctor se quedó en el sitio durante 3 días seguidos, literalmente 3 días sin ir a casa, sin dormir más de 2 horas seguidas, solo tomando café tras café y estudiando el problema desde todos los ángulos posibles, hasta que encontró una solución, un diseño alternativo de cimentación profunda que podía funcionar con el suelo problemático que teníamos, usando pilotes de fricción de 25 metros de profundidad en lugar de apoyo directo superficial, reforzados con acero en una configuración que nadie más en el equipo había considerado. Brillante, absolutamente brillante. Salvó el proyecto, salvó el contrato, probablemente salvó empleos de 50 personas, incluyendo el mío. Hizo una pausa significativa, y cuando el cliente elogió la solución innovadora y preguntó quién la había desarrollado, Víctor dijo que había sido trabajo colaborativo de todo el equipo, que todos habíamos contribuido ideas, pero todos los que estábamos ahí sabíamos la verdad. Fue él, todo él, solo él. Otra faceta de papá que nunca conocí, el salvador silencioso, el solucionador brillante de problemas que trabajaba incansablemente en las sombras mientras otros tomaban el crédito. La vecina de mis padres en Zapopan, señora Guadalupe, una mujer mayor con rebozo tradicional que había vivido en la casa de al lado durante 20 años. Recordó con lágrimas en los ojos cómo papá había reparado su calentador de agua en 5 ocasiones diferentes sin cobrar nunca un centavo. Siempre que tenía problemas, solo tenía que tocar en su puerta y Víctor llegaba con su caja de herramientas y esa sonrisa tranquila que tenía. No se preocupe, señora Lupe, esto lo arreglo en un ratito. Y lo arreglaba, siempre lo arreglaba. Cuando le ofrecía pagarle se ofendía. Somos vecinos, decía. Los vecinos se ayudan. Así era él. Bueno, generoso, un hombre de los que ya no hay. Con cada historia, sentía que conocía a papá un poco más, y paradójicamente un poco menos, porque cómo podía haber sido tan generoso con extraños, tan dedicado a ayudar a otros, y tan reservado con nosotros sobre estas partes de su vida. Alrededor de las 3 de la tarde, durante un momento de relativa calma cuando solo quedaban unos pocos visitantes dispersos en la sala, me paré junto al ataúd mirando el rostro de papá, buscando, ¿qué? ¿Una señal? ¿Movimiento? ¿Alguna indicación de por qué había insistido en 72 horas exactas? El cuerpo estaba inmóvil, completamente inmóvil. La piel tenía ese tono de cera que tiene la muerte. No había respiración, no había pulso, no había nada que sugiriera vida. Y sin embargo, ¿qué estamos esperando, papá? Susurré tan bajo que nadie más podía escucharme. ¿Qué va a pasar en 72 horas? No hubo respuesta. Por supuesto que no. Roberto se acercó silenciosamente. ¿Hablando sola? Hablando con papá. Él no puede escucharte, Dani. ¿Estás seguro? Las palabras salieron más defensivas de lo que pretendía. Roberto me miró con expresión extraña. Preocupación mezclada con algo parecido a lástima. Dani, ¿estás bien? No lo sé. ¿Tú estás bien? No. Nuestro padre murió hace 24 horas. Definitivamente no estoy bien. Suspiró pesadamente. ¿Realmente crees que va a pasar algo? En 72 horas. Papá lo dijo. Escribió que todo quedaría claro. Papá está muerto. Los muertos no revelan misterios. Dejó cartas específicas, instrucciones precisas, 72 horas exactas. Roberto se frotó la cara con ambas manos. Un gesto de frustración y agotamiento. Esto es surrealista. Estamos aquí esperando. ¿Qué exactamente? Que resucite como en las películas. La idea había cruzado mi mente más de una vez, aunque sonaba completamente ridícula. No lo sé, pero papá era hombre de ciencia, ingeniero, lógico. No haría algo místico sin razón. Exacto. Por eso esto no tiene ningún sentido.
¿Por qué alguien tan racional haría algo tan... No tenía respuesta. Solo tenía fe ciega en que papá sabía lo que hacía, incluso muerto. Esa noche, después de que el último visitante se fue y el personal de la funeraria cerró las puertas, nos quedamos los cuatro, mamá, Roberto, Camila y yo, sentados en las sillas de la primera fila frente al ataúd. El silencio era pesado, opresivo. Primer día completo, dijo Camila mirando su teléfono. 48 horas más. No deberíamos estar contando como si esperáramos algo, dijo mamá con voz cansada. Deberíamos estar despidiéndonos, honrando su memoria. Nos estamos despidiendo, dije, pero también estamos esperando, porque papá nos pidió que esperáramos. ¿Esperando qué, mija? Mamá sonaba derrotada, como si la energía que la había sostenido durante todo el día finalmente se estuviera agotando. Algo. No sé qué, pero papá dijo que a las 72 horas entenderíamos. Tal vez ya entendimos, sugirió Roberto. Tal vez solo quería tiempo, para que nos despidiéramos apropiadamente, sin prisa. 3 días completos para procesar, para llorar, para recordar. Era posible, tenía lógica. Pero algo en mi interior, esa voz de intuición que rara vez me fallaba, decía que había más, que papá había planeado algo específico para el momento exacto en que se cumplieran las 72 horas. Esa noche, en mi departamento, no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana leyendo y releyendo la carta de papá, buscando pistas, buscando significado oculto en cada palabra, cada frase. En 72 horas todo quedará claro. ¿Qué quedaría claro? ¿Un secreto guardado? ¿Una revelación póstuma? ¿Un milagro? Desesperada por alguna explicación, abrí mi laptop y busqué 72 horas después de la muerte significado. Los resultados fueron una mezcla desconcertante: tradiciones religiosas sobre periodos de espera antes del entierro, supersticiones culturales sobre el alma permaneciendo cerca del cuerpo, y algunos casos médicos raros de catalepsia, una condición donde una persona parece muerta pero realmente está en un estado de animación suspendida con signos vitales tan débiles que son indetectables. Mi corazón se aceleró por un momento. ¿Era posible? ¿Papá había tenido catalepsia? ¿Por eso la instrucción específica de esperar? Pero no. Los médicos en el hospital lo habían declarado muerto después de examinar exhaustivamente. Habían verificado ausencia total de pulso, de respiración, de respuesta pupilar, de actividad cardíaca en el monitor. No era catalepsia, era muerte real, médicamente certificada. Entonces, ¿qué? Volví a la cama, pero no dormí. Solo miré el techo, escuchando el tráfico ocasional en la calle, contando las horas. Primer día completo. 46 horas más hasta el domingo a las 3:18 de la tarde. El sábado 16 de septiembre amaneció gris y lluvioso. Una de esas lluvias suaves y persistentes de septiembre en Guadalajara que convierten todo en tonos de gris y hacen que el mundo se sienta más pesado. Un clima apropiado para un velorio. Llegué a la funeraria temprano, antes de las 8 de la mañana, antes que nadie más. No había podido dormir de todas formas. El señor Mendoza estaba en la entrada, revisando detalles con su personal. «Buenos días, señorita Herrera. Llegó muy temprano. No pude dormir», asintió con comprensión profesional que probablemente había perfeccionado en décadas de tratar con familias en duelo. «Es completamente normal. El segundo día suele ser más difícil que el primero. El shock inicial se desvanece y la realidad comienza a sentarse. ¿Cómo está?» No sabía cómo terminar la pregunta sin sonar absurda. «¿Cómo está mi padre?» Estaba muerto, seguía muerto, estaría muerto para siempre. «El cuerpo está perfectamente preservado», dijo el señor Mendoza con tacto profesional. «El embalsamamiento que hicimos fue muy completo. No habrá deterioro visible durante las 72 horas que solicitaron. La temperatura de la sala se mantiene a 18 grados constantes. Todo está bajo control. ¿Alguna vez ha visto esto antes? ¿Un velorio de 72 horas exactas? Ocasionalmente veo velatorios prolongados. Algunas familias tienen tradiciones culturales específicas. Algunas religiones requieren ciertos periodos de espera». Me miró con curiosidad apenas disimulada. «¿Puedo preguntar, señorita, por qué exactamente 72 horas? Es un número muy específico. Tradición familiar». Mentí automáticamente, usando las palabras exactas que papá había sugerido en su carta. Algo que mi padre quería que cumpliéramos. El señor Mendoza asintió lentamente, claramente no del todo convencido, pero demasiado profesional para presionar más. Entré a la sala de velación. Papá seguía ahí, por supuesto, inmóvil en su ataúd. Ningún cambio visible desde ayer. Mismas traje gris, mismas manos cruzadas, misma expresión de paz eterna. Me senté en la primera fila y esperé.
Simplemente esperé en silencio, mirando a mi padre muerto y preguntándome qué secreto guardaba incluso en la muerte. Los visitantes comenzaron a llegar alrededor de las 10. El flujo era menor que el día anterior. La mayoría de la gente ya había venido el viernes, pero había un grupo constante de personas que llegaban para presentar sus respetos, tíos y primos que vivían fuera de Guadalajara, colegas de papá de obras en otras ciudades, amigos de la familia que no habíamos visto en años. Alrededor de mediodía, durante un momento de relativa calma cuando solo quedaban unos pocos visitantes conversando en voz baja cerca de la entrada, llegó alguien que no reconocí, un hombre de aproximadamente 60 años, delgado hasta el punto de parecer casi frágil, con lentes gruesos de marco metálico plateado que magnificaban sus ojos grises de forma ligeramente perturbadora. Vestía traje oscuro formal pero algo anticuado en el corte, el tipo de traje que alguien compraría en los años 90 y seguiría usando 20 años después porque todavía le quedaba bien y para qué comprar otro si este funciona. Llevaba una pequeña maleta de cuero marrón desgastada y rasguñada por el uso, del tipo que los médicos antiguos usaban para hacer visitas a domicilio en épocas pasadas. Todo en él parecía fuera de lugar, como si hubiera salido de una película de otra década, y se hubiera materializado en nuestro velorio. Se acercó a mamá con pasos medidos, casi ceremoniales, como si cada movimiento estuviera cuidadosamente calculado. «Señora Herrera», dijo con voz suave pero clara, una voz cultivada que había sido entrenada para proyectarse sin necesidad de gritar. «Lamento profundamente su pérdida. Víctor era un gran hombre, un hombre extraordinario en todos los sentidos». «Gracias», respondió mamá con la cortesía automática que había perfeccionado después de 2 días de recibir condolencias. «Es muy amable. ¿Y usted es Alberto Guzmán?» «Trabajé con Víctor durante 20 años, en el proyecto», lo dijo casualmente, como si fuera la cosa más natural y obvia del mundo, pero no lo era. Nada de eso era natural u obvio. Mamá parpadeó, su expresión cambiando de cortesía automática a confusión cautelosa. «¿Proyecto? Disculpe, debe haber algún error o malentendido. Mi esposo era ingeniero civil, trabajaba en construcción, en puentes, edificios, proyectos de infraestructura, no en proyectos de laboratorio, investigación». Alberto la miró con una expresión difícil de descifrar, una mezcla compleja de sorpresa, comprensión y algo parecido a lástima o resignación. «Víctor era muchas cosas, señora Herrera. Ingeniero civil, sí, absolutamente, pero también era investigador, científico, lo que hacíamos juntos. Bueno, supongo que él tenía sus razones muy válidas para mantenerlo separado de su vida familiar». Hizo una pausa significativa. «¿Puedo?», gesticuló educadamente hacia el ataúd. «Por supuesto», dijo mamá, aunque su tono había cambiado completamente. Ya no era cortesía profesional, sino curiosidad mezclada con una aprensión creciente. Me acerqué rápidamente mientras Alberto caminaba con pasos lentos y deliberados hacia el ataúd donde descansaba papá. Observé cada movimiento, cada gesto, cada expresión facial. Había algo en este hombre que me inquietaba profundamente, no de forma amenazante o peligrosa, sino de forma significativa, como si su simple presencia aquí significara algo importante que todavía no entendía pero que estaba a punto de descubrir. Alberto se quedó frente al ataúd durante largo tiempo, simplemente mirando el rostro de papá con una intensidad que iba mucho más allá del duelo normal de un colega o amigo casual. Había familiaridad genuina ahí, afecto real y profundo, tal vez incluso algo parecido a admiración, respeto o reverencia hacia el hombre en el ataúd, y luego hizo algo extraño, algo que hizo que todos los músculos de mi cuerpo se tensaran instantáneamente en alerta máxima. Sacó de su maleta de cuero un pequeño dispositivo electrónico. No era grande, aproximadamente del tamaño de un teléfono celular antiguo, pero claramente no era un teléfono. Tenía una pantalla digital pequeña, con números rojos brillantes que parpadeaban. Cables delgados salían de un lado conectados a lo que parecía ser un sensor. Botones en la parte superior etiquetados con abreviaturas que no reconocí. Parecía médico o científico, o ambas cosas. Algo que verías en un hospital especializado o en un laboratorio de investigación avanzada. «¿Qué está haciendo?», pregunté con voz aguda, acercándome rápidamente. Las palabras salieron más como acusación que como pregunta. Alberto se sobresaltó ligeramente, como si genuinamente se hubiera olvidado de que había otras personas en la sala observándolo. Guardó el dispositivo rápidamente en su maleta con movimientos que parecían practicados y eficientes, como si hubiera hecho exactamente esto antes y hubiera sido sorprendido de la misma manera. «Perdón, discúlpeme, es una costumbre personal, algo que Víctor y yo solíamos hacer juntos, una forma de... Bueno, él habría entendido perfectamente». Se volvió hacia mí completamente, ajustándose los lentes. «Víctor y yo éramos científicos, señorita Herrera, hombres de medición precisa.
de datos cuantificables. Él habría apreciado, bueno, no importa, perdone si la ofendí o preocupé. No me ofendió, dije, aunque no estaba completamente segura de que fuera verdad. Pero no entiendo. Mi padre era ingeniero civil. Construía puentes y edificios. ¿Qué tipo de científico podría haber sido además de eso? El mejor tipo, dijo Alberto con una pequeña sonrisa triste y nostálgica. El tipo que hace preguntas que otros tienen miedo de hacer. El tipo que busca respuestas a misterios que la mayoría de la gente prefiere dejar sin resolver porque las respuestas podrían ser perturbadoras. Cerró su maleta con un clic metálico definitivo. ¿Les dejó instrucciones? ¿Sobre el funeral? ¿Sobre...? Mi corazón literalmente se saltó un latido. El aire salió de mis pulmones. ¿Cómo sabe eso? Porque yo lo ayudé a escribir las cartas. Hace aproximadamente 6 meses, en marzo de este año, cuando supo definitivamente que su corazón estaba fallando progresivamente y que no le quedaba mucho tiempo, Alberto me miró directamente con esos ojos magnificados por lentes gruesos. Dijo que les pediría que esperaran 72 horas exactas. ¿Lo están haciendo? ¿Están cumpliendo su petición? Sí, susurré, sintiendo que el mundo se volvía surreal. ¿Cómo? ¿Sabía que iba a morir pronto? Porque los médicos se lo dijeron hace 6 meses después de que tuvo un episodio cardíaco menor que ustedes probablemente ni siquiera supieron que ocurrió. Cardiomiopatía dilatada en etapa avanzada. Le dieron tal vez 1 año, quizás menos. Su corazón estaba fallando lentamente. Alberto miró su reloj. Un reloj antiguo de cuerda, por supuesto. Murió el jueves a las 3:18 de la tarde según tengo entendido, lo cual significa que las 72 horas se cumplirán mañana domingo exactamente a esa misma hora. Sí, confirmé. ¿Qué va a pasar entonces? No puedo decirlo. Víctor me hizo prometerlo solemnemente. Fue muy específico sobre eso, que no debía revelar nada antes del momento preciso. Alberto ajustó su maleta. Pero puedo decirles esto, y lo digo con toda sinceridad. Su padre era un hombre extraordinario, y lo que están esperando, créanme cuando digo que vale absolutamente la pena la espera, que entenderán todo mañana a las 3:18 en punto. Miró su reloj otra vez. Volveré mañana, exactamente a esa hora, las 3:18 de la tarde, y se fue, caminando con esos pasos medidos y ceremoniosos, dejándome con más preguntas que respuestas, con más misterio que claridad. Corrí hacia mamá, que había escuchado toda la conversación con expresión de shock creciente. ¿Oíste eso? Sí. Cada palabra. Mamá se veía pálida. ¿Quién era ese hombre realmente? Dijo que trabajaba con papá, que lo ayudó a escribir las cartas hace 6 meses, que papá sabía que estaba muriendo. Roberto se acercó rápidamente, habiendo escuchado las últimas partes de la conversación. Papá sabía que iba a morir y no nos dijo nada. Aparentemente, hace 6 meses. Le diagnosticaron algo con el corazón y los médicos le dieron menos de 1 año. Y no nos dijo. Camila sonaba profundamente herida, como si esto fuera una traición personal. Tal vez por eso escribió las cartas, sugerí. Sabía que no tendría tiempo de explicar todo, de prepararnos. Así que organizó todo con anticipación. Las cartas, las instrucciones, lo que sea que va a pasar mañana. ¿Pero qué puede pasar? Roberto estaba claramente frustrado, buscando lógica donde aparentemente no había ninguna. Es un cadáver en un ataúd. ¿Qué revelación puede haber? Ese hombre. Alberto dijo que era científico, que papá también lo era, que hicieron algún tipo de investigación juntos durante 20 años. ¿Investigación sobre qué? Mamá se veía perdida, como si el hombre que había creído conocer durante 40 años de matrimonio fuera un completo extraño. No lo sé, pero dijo que valdría la pena esperar, que entenderíamos mañana a las 3:18 exactas. El resto del sábado pasó en una niebla de especulación creciente. Cada uno de nosotros tenía teorías, ninguna completamente satisfactoria. Roberto pensaba que papá había dejado algo escondido, tal vez un segundo testamento con revelaciones importantes, o dinero oculto en algún lugar, o documentos sobre algo que necesitaba ser revelado después de 72 horas por razones legales que no entendíamos. Camila pensaba que era algo emocional, tal vez un secreto familiar profundo, quizás un hijo que tuvimos y nunca conocimos, o alguna verdad sobre nuestro pasado que papá no podía confesarnos mientras vivía. Mamá pensaba que era espiritual o religioso, que papá había descubierto alguna creencia o tradición que nunca nos había compartido, alguna práctica mística que requería exactamente 72 horas por razones que tendríamos que aceptar con fe más que con lógica. Yo no sabía qué pensar, pero el comentario de Alberto sobre que papá era científico me inquietaba profundamente. ¿Qué tipo de científico? ¿Investigación sobre qué? ¿Y por qué en secreto durante 20 años? Esa noche,
Después de que la funeraria cerró y todos se fueron a casa, me quedé sola en la sala unos minutos extra. Me paré junto al ataúd mirando a papá. ¿Qué vas a mostrarnos, papá?, susurré en el silencio. ¿Qué es tan importante que necesitabas exactamente 72 horas? El silencio era absoluto, opresivo, lleno de ausencia. Miré mi reloj. 10:30 de la noche del sábado. 45 horas desde la muerte. 27 horas más hasta el domingo a las 3:18 de la tarde. 27 horas hasta que, según todos habían prometido, entenderíamos todo. Segundo día completo. Un día más. El domingo 17 de septiembre desperté a las 6 de la mañana después de otra noche casi sin dormir. Era el tercer día. El último día de espera. A las 3:18 de la tarde se cumplirían exactamente 72 horas, desde la muerte certificada de papá, y supuestamente descubriríamos por qué. Llegué a la funeraria a las 8. Alberto Guzmán ya estaba ahí, sentado en su coche afuera del edificio, esperando pacientemente como si hubiera estado ahí toda la noche. «Buenos días, Daniela», dijo cuando salió del coche al verme llegar. Usó mi nombre como si tuviera derecho a esa familiaridad. «Buenos días, señor Guzmán. ¿Ha estado esperando mucho tiempo?» «No mucho. 1 hora tal vez. Quería estar aquí temprano, para asegurarme de que todo…» Hizo una pausa. «Esté listo». ¿Listo para qué? Para lo que viene. Para lo que Víctor planeó tan cuidadosamente. Entramos juntos. El señor Mendoza estaba supervisando la limpieza matutina de la sala. Parecía genuinamente sorprendido de vernos tan temprano, especialmente Alberto. «¿Es familiar?», preguntó el director con cortesía profesional pero curiosidad evidente. «Colega», respondí. «Trabajó con mi padre. Roberto, Camila y mamá llegaron poco después de las 9. Todos nos sentamos en la primera fila frente al ataúd, donde papá yacía inmóvil, exactamente como había estado durante los últimos 2 días y medio, esperando, simplemente esperando el paso inevitable del tiempo. Algunos visitantes llegaron durante la mañana. El flujo había disminuido dramáticamente. La mayoría de la gente ya había venido los 2 primeros días, pero había un grupo pequeño y constante de personas que querían dar sus últimos respetos antes del entierro programado para esa tarde, porque eso era lo que todos asumían, que después de cumplir con la extraña tradición familiar de 72 horas, procederíamos con el entierro normal, que llevaríamos a papá al panteón mezquitán, lo bajaríamos a la tierra, y seguiríamos con nuestras vidas transformadas pero finalmente libres del limbo de la espera, excepto que algo me decía que no sería tan simple. A las 2 de la tarde, Alberto se puso de pie súbitamente. «Necesito preparar algunas cosas. ¿Puedo hablar con el señor Mendoza en privado?» Los vi alejarse hacia la oficina del director. Hablaron durante 10 minutos. Pude verlos a través del vidrio de la oficina, aunque no podía escuchar las palabras. Alberto mostrando algo en su teléfono. El señor Mendoza, asintiendo con expresión de creciente confusión, pero eventualmente aceptación. Cuando regresaron, el señor Mendoza se veía diferente, como si acabara de enterarse de algo que no esperaba, pero que explicaba cosas que no había entendido. «Señora Herrera, señorita Herrera», dijo el director formalmente. «El señor Guzmán ha explicado ciertos arreglos especiales que su esposo hizo con nuestra funeraria hace 6 meses. Arreglos que yo personalmente desconocía, pero que están documentados en contratos firmados por el difunto y por mi padre, quien era el director en ese entonces y falleció hace 3 meses. Hizo una pausa. «Hay un mecanismo en el ataúd, un compartimento especial que se activará automáticamente a las 3:18 de la tarde exactas. El señor Guzmán tiene autorización documentada para acceder a él». Mi corazón empezó a latir violentamente. «¿Qué tipo de mecanismo?» «Un compartimento sellado con un dispositivo electrónico en su interior», explicó el señor Mendoza con voz cuidadosamente neutral, diseñado para abrirse exactamente 72 horas después de que un sensor implantado detectara el cese permanente de función cardíaca. El mundo se detuvo por completo. Sensor implantado. Mamá se puso de pie. Mi esposo tenía algo implantado en su cuerpo, un pequeño dispositivo biomédico, dijo Alberto suavemente, implantado hace 6 meses durante un procedimiento menor, que él nos dijo que era para un marcapasos. No era un marcapasos. Era un monitor cardíaco especializado, diseñado para detectar el momento exacto en que su corazón dejara de latir permanentemente y comenzar una cuenta regresiva automática de 72 horas. Esto es… Roberto no podía terminar la frase. «Esto es de ciencia ficción». «No, es ciencia real». Alberto miró su reloj. «Y en 40 minutos verán exactamente por qué Víctor hizo todo esto». Los siguientes 35 minutos fueron los más largos de mi vida. Nos quedamos sentados en silencio casi total. Algunos visitantes finales fueron,
y vinieron sin idea del drama que estaba a punto de desarrollarse. El tiempo se arrastraba con lentitud dolorosa. A las 3:10 de la tarde, Alberto se puso de pie. Deberíamos prepararnos. ¿Prepararnos para qué?, preguntó Camila con voz temblorosa. Para lo que Víctor quería mostrarles. Para su último regalo. Alberto caminó hacia el ataúd. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña llave electrónica. No una llave física tradicional, sino algo parecido a una tarjeta de acceso con un chip. ¿Qué es eso?, preguntó el señor Mendoza, claramente tan fuera de lugar como nosotros. La llave de acceso al compartimento, programada para funcionar solo después de que se cumplan las 72 horas exactas desde el momento de muerte certificada. Alberto la sostuvo cerca del costado del ataúd, una sección que nunca había notado antes, camuflada perfectamente en el diseño de la madera. El compartimento se desbloqueará automáticamente a las 3:18, pero necesito la llave para abrirlo físicamente. Miré mi reloj obsesivamente. 3:16, 3:17, 3:18. En el momento exacto, y digo exacto porque todos estábamos mirando nuestros relojes simultáneamente, escuché un clic suave, casi inaudible, como el sonido de un cerrojo electrónico desenganándose. Alberto presionó la tarjeta contra el panel lateral del ataúd. Una sección de madera se deslizó hacia un lado silenciosamente, revelando un compartimento pequeño forrado de terciopelo negro. Dentro había un dispositivo electrónico, una pantalla plana, una pequeña cámara, cables conectando todo a una batería, que aparentemente había estado esperando este momento exacto durante 72 horas. Alberto extrajo el dispositivo cuidadosamente y lo colocó sobre un pedestal que el señor Mendoza había traído nerviosamente. La pantalla cobró vida, y ahí estaba papá, vivo, mirando directamente a la cámara con esos ojos que conocía tan bien. Mi respiración se cortó dolorosamente. «Hola, mi familia querida», dijo la voz de papá desde la grabación, y el sonido de esa voz tan familiar, tan querida, tan imposiblemente presente viniendo de un hombre que llevaba exactamente 72 horas muerto, me partió el corazón. Si están viendo esto, significa que he muerto, que mi corazón finalmente se rindió como sabía que lo haría, y que esperaron pacientemente los 3 días completos como les pedí. Gracias, gracias por confiar en mí incluso cuando no entendían por qué. Ese acto de fe ciega significa más de lo que puedo expresar con palabras. Lágrimas corrían libremente por mi rostro. Junto a mí escuché a Camila sollozar, a mamá murmurar lo que sonaba como una oración, a Roberto contener la respiración con dificultad. El rostro de papá en la pantalla se veía relajado, en paz. Esto había sido grabado recientemente, tal vez hace un mes, tal vez menos, sabiendo que moriría pronto, preparándose meticulosamente para este momento exacto. Sé que tienen preguntas, tantas preguntas, y voy a responderlas, todas. Pero primero necesito explicarles algo sobre mi trabajo, sobre mi verdadero trabajo, el trabajo que mantuve completamente separado de ustedes durante 20 años, no porque no confiara en ustedes, sino porque los amaba demasiado como para cargarlos con el peso terrible de este conocimiento mientras yo todavía vivía, y podía protegerlos de sus implicaciones. La imagen cambió. Ahora mostraba a papá sentado en lo que claramente era un laboratorio, no el tipo de laboratorio hollywoodense todo vidrio y cromo y tecnología futurista, sino algo más modesto y real, una habitación con paredes blancas simples, mesas cubiertas de equipos electrónicos de monitoreo, monitores mostrando ondas y gráficas, estantes llenos de carpetas de investigación y libros técnicos con títulos imposibles de pronunciar, y detrás de papá trabajando en sus propias estaciones, había otros científicos que no reconocí, incluido Alberto Guzmán, 20 años más joven en la grabación pero inequívocamente él. Durante los últimos 20 años, continuó papá con voz serena y profesional, he estado trabajando en un proyecto que el gobierno federal mexicano financió discretamente pero que decidió nunca hacer público por razones que entenderán pronto. Un proyecto de investigación biomédica clasificado no como secreto militar sino como delicado, demasiado perturbador para divulgar ampliamente sin preparación social adecuada. Junto con un equipo multidisciplinario de neurocientíficos, físicos médicos, especialistas en conciencia y otros investigadores, entre ellos mi querido amigo y colega Alberto Guzmán, quien está ahí con ustedes ahora, hemos estado investigando algo fundamental sobre la naturaleza humana, específicamente, qué sucede con la conciencia en el momento preciso de la muerte y en las horas que inmediatamente siguen. La cámara se acercó más al rostro de papá. Podía ver la intensidad en sus ojos, la pasión contenida que siempre mostraba cuando hablaba de algo que realmente le importaba. La pregunta que nos hicimos hace 20 años era aparentemente simple pero profundamente compleja. ¿Termina la conciencia instantáneamente en el momento exacto en que el corazón deja de latir?
o persiste de alguna forma medible, durante algún tiempo cuantificable, después de lo que la medicina define como muerte clínica. Hizo una pausa significativa. Lo que descubrimos a través de años de investigación cuidadosa, con cientos de casos voluntarios estudiados extensivamente, lo que encontramos desafía muchas de nuestras asunciones fundamentales sobre la naturaleza de la muerte y la conciencia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Nuestros datos, y enfatizo que son datos, mediciones reales, evidencia cuantificable aunque todavía no completamente comprendida, sugieren algo extraordinario. La conciencia no parece terminar instantáneamente cuando el corazón se detiene, no desaparece en el momento en que cesa el último latido. Nuestros instrumentos detectaron lo que podríamos llamar actividad residual, patrones de ondas cerebrales extremadamente débiles, actividad bioeléctrica mínima pero presente, durante un periodo sorprendentemente específico y consistente. Papá respiró hondo antes de continuar. En promedio, en el 92% de nuestros casos estudiados, esta actividad residual persistió durante aproximadamente 72 horas, 3 días completos, con variaciones menores, algunas personas 68 horas, otras 76, pero la media estadística era increíblemente consistente, 72 horas. La sala estaba en silencio absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Durante ese periodo, papá continuó con voz más suave, más personal. La persona está en lo que llamamos estado de conciencia residual post-mortem. No puede moverse. Los músculos ya no responden a señales neurológicas. No puede hablar. Las cuerdas vocales están completamente paralizadas. No puede abrir los ojos o hacer gestos. Pero basándonos en nuestras mediciones de actividad neurológica, la evidencia sugiere que puede procesar estímulos auditivos, que alguna forma de percepción persiste, que hay algo, llamémoslo conciencia residual, o actividad neurológica decreciente, o el alma saliendo lentamente, como prefieran pensarlo, que continúa experimentando durante 3 días mientras el cuerpo transiciona de vida a muerte completa. Dios mío, oh Dios mío, las personas que velan a sus muertos, dijo papá, y ahora su voz temblaba ligeramente con emoción contenida, no están hablando solo a cadáveres inertes y vacíos, están hablando a algo, alguna forma reducida de conciencia que todavía está presente, todavía procesando, todavía experimentando su propia despedida del mundo. El video cambió de nuevo, regresando a papá en su estudio en casa. Este era más reciente, tal vez grabado hace solo semanas. Ahora sé, dijo con voz más suave, más íntima, que esto puede sonar aterrador. La idea de estar consciente, pero completamente paralizado durante 72 horas después de que tu corazón se detenga, atrapado en tu propio cuerpo, experimentando tu velorio pero incapaz de comunicarte, es la definición de una pesadilla. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero aquí está lo que también descubrimos. Lo hermoso en medio de lo aterrador. Esa conciencia residual no experimenta dolor físico. Los receptores del dolor requieren sistemas corporales funcionales, y parece existir en un estado de aceptación, como si el proceso mismo de transición trajera paz. Las ondas cerebrales que detectamos no muestran patrones de angustia o pánico, muestran patrones consistentes con calma, con procesamiento tranquilo, con despedida gradual. Las lágrimas corrían abiertamente por su rostro ahora, y las últimas palabras que se dicen a los muertos, las últimas expresiones de amor, las historias compartidas, las despedidas, todas parecen ser recibidas, procesadas, de alguna forma que no entendemos completamente. La conciencia residual parece responder a estímulos emocionales positivos, con patrones de ondas cerebrales que podrían interpretarse como consuelo, como si el amor expresado realmente importara, como si realmente hiciera una diferencia en esa transición final. Papá se limpió los ojos, recomponiendo su compostura, y luego, en el momento exacto de las 72 horas en promedio, la actividad residual cesa completamente, las ondas cerebrales se aplanan definitivamente, y lo que sea que quedaba, conciencia, alma, energía bioeléctrica, finalmente se va, a dónde no podemos saber, nuestros instrumentos no pueden medir eso, pero se va, completamente, definitivamente, dejando solo el cuerpo físico verdaderamente vacío. La pantalla regresó al primer plano de papá en su estudio. Les pedí 72 horas porque quería que supieran esto, que durante estos 3 días que han pasado conmigo, velándome, hablándome, despidiéndose, no lo han estado haciendo en vano. Cada palabra que dijeron, cada historia que contaron sobre mí, cada lágrima que derramaron, de acuerdo con nuestros hallazgos, yo he estado aquí de alguna forma, consciente de alguna manera que no puedo explicar completamente, experimentando mi propia despedida junto con ustedes. Su voz se quebró,
Y ahora, en este momento exacto, las 3:18 de la tarde del domingo 17 de septiembre de 2023, 72 horas después de que mi corazón dejó de latir a las 3:18 de la tarde del jueves 14 de septiembre, estoy finalmente dejándolos ir, liberándome, pasando de ese estado de conciencia residual, lo que sea que venga después. Papá sonrió a través de sus lágrimas. Gracias por los 3 días, gracias por cada palabra de amor que me dieron, gracias por cada recuerdo que compartieron. Y ahora déjenme ir sabiendo esto, que los amé siempre, que los amo ahora incluso en la muerte, y que estos últimos 3 días escuchándolos, aunque ustedes no supieran que yo escuchaba, han sido el regalo final más hermoso que podía recibir. Los amo, cuídense, ámense, y sepan que en este momento preciso, finalmente estoy en paz, finalmente libre, finalmente ido. La pantalla se apagó. El silencio que siguió fue total, absoluto, como si el mundo mismo hubiera dejado de existir. Y luego todos rompimos, todos a la vez, sollozos que venían de lo más profundo, no solo de tristeza, sino de comprensión, de asombro, de amor, porque durante 72 horas habíamos estado hablándole a papá, y él había estado escuchando. Todo. Hoy es 14 de marzo de 2024, 6 meses desde que papá murió y nos dejó su regalo final, 6 meses desde que el mundo cambió para mí de formas que todavía estoy procesando lentamente. Estoy en mi oficina de arquitectura en la colonia americana, un espacio pequeño pero luminoso en el segundo piso de un edificio Art Deco que he alquilado durante los últimos 3 años. Las paredes están cubiertas con planos de proyectos actuales, una casa residencial en Zapopan, un pequeño edificio comercial cerca del centro, una remodelación de casa colonial en Tlaquepaque, trabajo normal, vida normal, rutinas que continúan sin importar cuánto haya cambiado todo lo demás internamente. Pero la carpeta que Alberto nos dio está sobre mi escritorio, una carpeta gruesa, pesada, llena de 20 años de investigación meticulosamente documentada. La he leído completa, no una sino 3 veces, y cada vez encuentro algo nuevo que me asombra, me asusta, o me hace cuestionar todo lo que pensaba saber sobre la muerte y la conciencia. La investigación de papá es, no tengo palabras completamente adecuadas. Extraordinaria es insuficiente, potencialmente transformadora no captura la magnitud. Es el tipo de hallazgo científico que podría cambiar fundamentalmente cómo la humanidad entiende y enfrenta la muerte, y sin embargo está guardada en mi caja fuerte, secreta, privada, esperando. Los datos son impresionantes pero no concluyentes. 20 años de investigación cuidadosa, 183 casos voluntarios estudiados con consentimiento informado de familias que participaron sin saber completamente las implicaciones. Mediciones de actividad bioeléctrica residual usando equipos especializados tan sensibles que pueden detectar patrones 1000 veces más débiles que los que electroencefalogramas convencionales pueden registrar. Evidencia documentada, revisada internamente por el equipo, verificada con controles rigurosos, pero no es prueba definitiva. No es irrefutable, es evidencia sugestiva, datos consistentes, patrones reproducibles que sugieren fuertemente algo extraordinario pero que no pueden afirmar con certeza absoluta lo que realmente significan esos patrones. ¿Es realmente conciencia residual o solo actividad neurológica decreciente sin componente de experiencia subjetiva? ¿Las personas realmente escuchan durante esas 72 horas? ¿O solo estamos midiendo el proceso biológico de células nerviosas muriendo gradualmente en patrones que nos gusta interpretar como significativos? No lo sabemos con certeza. Los datos no pueden responder eso definitivamente, pero sugieren algo profundo, algo que merece más investigación. He consultado discretamente con neurólogos, con físicos especializados en conciencia, con bioeticistas y filósofos de la mente. Algunos piensan que papá estaba persiguiendo fantasmas, interpretando ruido neurológico aleatorio como patrones significativos. Otros piensan que estaba en algo genuinamente importante, que había detectado algo real aunque no completamente entendido. Nadie puede negar los datos crudos. Las mediciones son reales. La interpretación es lo que está en disputa. Roberto quiere que publiquemos todo, que lo presentemos a revistas científicas revisadas por pares, que dejemos que la comunidad científica internacional evalúe y replique los hallazgos. Camila no está segura. Le aterra la idea de que papá se vuelva controversial, que su trabajo sea descartado como pseudociencia, que su reputación profesional sea dañada póstumamente. Mamá dice que deberíamos respetar que papá lo mantuvo secreto durante 20 años, que si él decidió no publicarlo ampliamente, debe haber tenido razones válidas, que tal vez algunos conocimientos no están destinados a ser compartidos universalmente. Yo no sé qué hacer, pero sí sé esto. Durante 72 horas después de su muerte,
Tuve la oportunidad de despedirme de papá creyendo, aunque no lo sabía en ese momento, que de alguna forma me estaba escuchando, y aunque nunca sabré con certeza científica si eso era verdad, importó, me consoló, me dio paz, y si esa creencia, aunque sea solo una posibilidad, aunque sea solo interpretación esperanzada de datos ambiguos, puede dar consuelo similar a otros, entonces tal vez vale la pena compartir, cuidadosamente, con matices apropiados, sin afirmaciones exageradas. La puerta de mi oficina se abre. Es Alberto. Hola, Daniela. Alberto. ¿Qué haces aquí? Quería ver cómo estaban. Todos ustedes. Ha pasado medio año. Estamos procesando. Todavía. Lo entiendo completamente. Se sienta frente a mi escritorio. ¿Han decidido qué hacer con la investigación? No todavía. Es complicado. Demasiado grande. Lo sé. Víctor luchó con eso durante años. Sabía que el mundo podría no estar listo, que la gente podría aterrarse, o peor, que podría ser explotado. Religiones usándolo para vender certezas sobre el más allá. Charlatanes vendiendo servicios para comunicarse con los muertos durante las 72 horas. Entonces, ¿por qué no lo destruyó? ¿Por qué guardó todo cuidadosamente y nos lo dejó? Alberto sonríe tristemente. Porque creía que eventualmente, cuando el momento fuera correcto, debía compartirse, pero quería que ustedes decidieran cuándo, cómo, bajo qué términos. Esa es mucha responsabilidad. Lo sé, pero confiaba en ti especialmente, Daniela. Por eso te nombró en todas las cartas como la encargada de asegurar que se cumplieran las 72 horas. Miro la carpeta sobre mi escritorio. 20 años de trabajo de mi padre, potencialmente peligroso. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Pregunto. ¿Después de las 72 horas? Alberto piensa cuidadosamente antes de responder. Víctor y yo debatimos eso incansablemente por años. Él creía que sí, que las 72 horas eran un periodo de transición, un puente entre este mundo y lo que sea que venga después. Yo soy más agnóstico, pero me gusta pensar que sí, que hay algo más, que Víctor está en algún lugar ahora, en paz. Yo también. Alberto se pone de pie para irse. Una última cosa, Daniela, algo que Víctor me pidió que te dijera si alguna vez decidías considerar publicar la investigación. ¿Qué? Que si lo haces, no lo hagas por fama o validación científica. Hazlo porque genuinamente crees que el mundo merece saber, que merece la posibilidad de entender que el amor que damos a nuestros muertos podría no ser en vano, que los 3 días de velorio tradicional que tantas culturas practican podrían tener una base que va más allá de ritual o superstición, y que las despedidas importan, realmente importan. Las lágrimas corren por mi rostro. Gracias, de nada. Y Daniela, tu padre estaba increíblemente orgulloso de ti. Lo mencionaba constantemente. Tu fuerza, tu integridad, tu capacidad de manejar verdades difíciles. Quería que lo supieras. Después de que Alberto se va, me quedo mirando la carpeta durante largo tiempo. La investigación de papá podría cambiar cómo entendemos la muerte, cómo nos despedimos, cómo honramos esos últimos momentos, pero también sé que el mundo puede no estar listo, que la idea de conciencia atrapada podría aterrorizar más que consolar, que podría haber consecuencias imprevistas, cambios en prácticas funerarias, debates éticos complejos, explotación comercial, conflictos religiosos. Entonces, ¿qué hago? Miro la foto de papá en mi escritorio, tomada 6 meses antes de su muerte en una reunión familiar en Navidad, sonriendo, vivo, rodeado de nosotros, la familia que amaba más que nada, una familia que no sabía que estaba guardando un secreto científico potencialmente transformador. ¿Qué harías tú, papá? Pregunto en voz alta, sabiendo que es pregunta sin respuesta porque papá está muerto. Realmente completamente muerto ahora, mucho más allá de las 72 horas donde algo de él tal vez persistía. Y aunque sé que no puede responder, no hay voces de los muertos, no hay señales místicas. Casi puedo escuchar su voz, esa voz tranquila y segura que usaba para aconsejarme en decisiones importantes. Confía en ti misma, Daniela. Como yo siempre he confiado, sabrás cuándo es el momento correcto, sabrás qué hacer. Respiro profundo. El aire llena mis pulmones, mi corazón late firme, pequeños milagros biológicos que damos por sentado hasta que alguien que amamos ya no puede respirar, ya no tiene latido. Tal vez no publique la investigación ahora. El mundo puede no estar listo para estas preguntas sin respuestas definitivas. La gente podría malinterpretar, podría asustarse, podría convertir hallazgos científicos preliminares en certezas religiosas o pesadillas existenciales. Pero la guardaré cuidadosamente. La protegeré como papá la protegió durante 20 años. Y algún día, cuando el momento sea correcto, cuando encuentre la forma apropiada de compartir esta posibilidad sin causar pánico ni explotación,
La revelaré, con matices, con humildad científica, con reconocimiento honesto de sus limitaciones, porque papá tenía razón sobre algo fundamental. El amor no termina en la muerte. De alguna forma, aunque sea solo en memoria, aunque sea solo en el impacto que dejamos en otros, continúa. Y si los datos de papá sugieren que tal vez posiblemente continúa de formas más literales durante 72 horas de transición, entonces eso es algo hermoso, algo que vale la pena considerar, algo que merece más investigación rigurosa. Y esa verdad, esa posibilidad hermosa y aterradora de que nuestras despedidas no son en vano, de que nuestras palabras de amor son escuchadas de alguna forma durante esos 3 días tradicionales de velorio, merece ser conocida, algún día, cuando estemos listos, cuando pueda presentarse responsablemente. Cierro la carpeta y la guardo en mi caja fuerte junto a documentos importantes, joyas heredadas, cosas irreemplazables, segura, esperando su momento, como papá esperó 20 años, como nosotros esperamos 72 horas, esperando el momento correcto para revelar que la muerte podría no ser el fin abrupto que asumimos, que podría ser una transición gradual, de 72 horas, de algo, conciencia, actividad residual o simplemente biología compleja que persiste, de amor expresado que tal vez importa más de lo que sabemos, de despedidas que podrían ser escuchadas, de paz que viene al final de la transición y finalmente de liberación hacia lo desconocido. 72 horas, el tiempo que papá nos pidió esperar, el tiempo durante el cual, según sus datos, algo de él todavía estaba presente, el regalo final que nos dio, la posibilidad de que cuando le hablamos durante esos 3 días, nos escuchaba, cada palabra, cada lágrima, cada expresión de amor, y que se fue finalmente en paz, habiendo experimentado nuestra despedida, sabiendo que fue amado, que siempre fue amado, y que siempre lo será.